Good morning, students. Welcome to another English class, which is going to be focusing on past perfect simple. I am your teacher, Natalie, and let's start with the topic of today. Okay, so let's focus on the past perfect simple. What is the past perfect simple exactly? This is a structure which expresses an action taking place before a certain time in the past. Okay, let's be careful with this part. Before a certain time in the past. Antes de un específico tiempo en el pasado. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, el past perfect simple va a expresar una acción que se ha realizado en el pasado antes de otra acción que también se realizó en el pasado. Yo lo llamo el pasado del pasado. Eso va a expresar el past perfect simple. So let's analyze this example. By the time the news was announced, the rock had already reached the moon. Para cuando las noticias fueron anunciadas, el cohete ya había llegado a la luna. This sentence is in the past perfect simple. El cohete ya había llegado a la luna. ¿Qué pasó primero? Aquí tenemos dos acciones que sucedieron simultáneamente en el pasado. ¿Ok? Vamos a analizar cada una de ellas. Primero nos dice, the news was announced. Las noticias fueron anunciadas. This is a timeline that is focusing on the past. Las noticias fueron anunciadas y luego tenemos el cohete había llegado a la luna. ¿Qué sucedió primero? Analizando este contexto. Primero, el cohete llegó a la luna. Después, las noticias fueron anunciadas. La acción que sucedió primero en el tiempo de pasado va a ser escrita con past perfect. Por el otro lado, la acción que va a suceder después de esta acción lo vamos a encontrar usualmente con el simple past. Es por eso que decimos que el past perfect va a representar el pasado del pasado. Es decir, estamos ahora enfocándonos en dos acciones que han sucedido en un tiempo pasado, pero que una se realizó antes que la otra. La acción que se realizó primero, vamos a usarlo con el past perfect simple. Okay? So, let's continue. Here we have an example. Why couldn't you get in your car? Because I had left the keys inside. ¿Por qué no pudiste ingresar a tu carro? ¿Por qué no pudiste entrar? Porque yo había olvidado las llaves adentro. Otra vez, vamos a tener una secuencia de acciones que ambas han sucedido en el tiempo pasado. Vamos a tratar de graficarlas. ¿Qué sucedió primero? ¿Se encontró con su amiga para relatar lo que le pasó o olvidó las llaves? Exacto. Lo que primero sucedió es I had left the keys inside. Había olvidado las llaves. Esto va a ser la acción número 1. Y después, obviamente, vamos a tener la consecuencia, que en este caso está representado por un diálogo con su amiga. O sea, después conversó con su amiga y relató lo que le había pasado. En este caso, vamos a tener la acción number 2. That is in the simple past. So, what happened first? First, I had left the keys inside. Number 1. Second, is the consequence that he couldn't get into his car. Okay, now we have to remember that with
that with the past perfect, we're gonna use a so simple structure. In this case, we're gonna work with had. Had is gonna be our auxiliary with affirmative sentence. With negative sentence, we're gonna use hadn't. On the other side, with question sentence, we're gonna use had, but in this case, had is gonna change places with the subject. And obviously, we're gonna use a question mark. Another thing that we have to remember is that we're gonna use the verb in the past participle. So we're gonna work with the third form of the verb. Ok, chicos, la estructura del pasado participio es demasiado simple. Tenemos que tener en cuenta, uno, como regla general, que el had va a ser nuestro auxiliar en este caso. El had tiene que estar presente para que nuestra oración tenga una estructura gramatical correcta. Had en este caso lo vamos a aplicar para oraciones afirmativas. Para oraciones negativas es obligatorio que esté el had pero en su versión negativa. En este caso va a ser hadn't. Por el otro lado, para formar preguntas, tenemos que tener en cuenta que el had va a cambiar de posición con respecto al subject. En este caso se va a anteponer al subject. Van a cambiar de posición. Otra cosa muy importante es que vamos a continuar usando los verbos en la tercera forma, es decir, los verbos en pasado participio. Tenemos que recordar algo, a ver, permítame, de que tenemos actualmente los verbos en tres formas. Se puede decir que es un cambio que cada uno va teniendo con respecto al tiempo el cual se va aplicando. Con los verbos infinitivos, with infinitive verbs, we have, for example, go. With simple past, we have went. And with past participle, we have gone. On the other side, also we have, for example, the verb do. In the simple past is did. And in the past participle is done. ¿Nos percatamos? Estos van a ser nuestros verbos, pero en este caso nos está diciendo que con qué forma vamos a trabajar. Con la tercera forma. Es decir, que vamos a usar done o podemos usar gone, dependiendo del verbo que nos estén pidiendo. Ahora, otro pequeño detalle que no debemos olvidar es que nosotros en el inglés tenemos dos formas de verbos, los verbos regulares y los irregulares, regular and irregular verbs. Los verbos regulares no nos vamos a preocupar mucho porque ellos en la tercera forma y en la segunda forma, es decir, con el simple past y con el past perfect, la única manera en la que cambian es que se les agrega ed, se les aplica la regla del ed, como está sucediendo aquí. Arrive es un verbo regular, o como sucede también, por ejemplo, con el verbo play, que si quiero que esté en la tercera forma, va a ser played. ¿Nos percatamos? O lo que pasa con el verbo work, que si quiero que esté en la tercera forma, va a ser work. Estos verbos tienen la misma estructura tanto en el simple past como en el pasado participio. Worked, played. No nos van a causar ningún problema. Pero con los irregulares, como les acabo de mencionar, tienen tres diferentes cambios y es con ellos con los que debemos ser muy cuidadosos. Dentro de Vanguard Room hay una lista de los verbos irregulares y en la manera en la cual se veían alterados en el caso de usar el pasado participio. Por favor, revisemos esa lista. Ahora, continuemos. Let us read the examples. Here we have, I had arrived home when you called me. Yo había llegado a casa cuando me llamaste. I hadn't arrived home when you called me. Yo no había llegado a casa cuando me llamaste. Had I arrived home when you called me? ¿Había llegado a casa cuando me llamaste? El had, el auxiliar had, va a ser muy importante su presencia, como lo había dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque le va a dar el significado de la oración del había. Había llegado, había construido, había estudiado, había bailado y así sucesivamente. En este caso vamos a usar había, porque recordemos que con el present perfect no aplicábamos el había, aplicábamos el a.
Por ejemplo, I have danced marinera. Yo he bailado marinera. Yo he cocinado. Yo he estudiado. Yo he comido y así sucesivamente. Pero ahora estamos hablando del pasado participio. Ahora el had tiene el significado de había. Tengamos eso en cuenta. Okay, now let's make another example. He had found a new job. Él había encontrado un nuevo trabajo. Él había encontrado un nuevo trabajo. This sentence is in the affirmative form. Si queremos hacer una oración de manera negativa, ¿cuál es haber alterado? Exacto, solo el subject. Por lo tanto, sería He hadn't found a new job. Él no había encontrado un nuevo trabajo. Y si queremos formular una pregunta, ¿quién cambiaba de posición? Exacto, el auxiliar. Vamos a escribirlo aquí. Had he found a new job? ¿Había encontrado él un nuevo trabajo? Esta va a ser la manera en la cual nuestras oraciones se van a ver alteradas o van a cambiar. Permítanme añadirles que had, hadn't o had van a trabajar con todas las personas por igual. Van a trabajar con todos los pronombres personales, with personal pronouns. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna excepción. Trabajan con todos por igual. Vamos a decir I had, you had, she had, we have o they had. Y obviamente añadiendo el verbo en pasado participio. Ok, continuemos. Ok, aquí vamos a tener el past perfect y como les había mencionado, hace referencia a un tiempo anterior a un pasado reciente y se emplea para señalar que un evento ocurrió antes que otro en el pasado. O sea, dos eventos que han sucedido en el pasado, pero uno sucedió antes. Ese que sucedió antes es el past perfect. Esta parte es muy importante. ¿Qué nos dice? Que no importa en sí el orden en el cual se ubican las oraciones. ¿Por qué? Porque la estructura gramatical nos va a indicar cuál ha sucedido primero. Si nos percatamos, estas oraciones no tienen un first, no tienen un second, no tienen un third, no tienen ningún conector de orden que nos diga, ok, esto sucedió primero, this happened second, y esto pasó después. No, no tenemos ningún conector de orden o de secuencia. Sin embargo, su propia estructura gramatical nos da a entender qué sucedió primero. For example, en esta parte vamos a tener el past perfect, oraciones que están con la estructura del past perfect. Por el otro lado, después del conector when, usualmente siempre se ubica una oración que está en simple past. ¿Qué nos dice la regla? Que las estructuras que están en past perfect son las acciones que sucedieron primero. Y los que están en simple past van a ser las acciones que sucedieron después. Es por eso que, completando esta oración, vamos a tener John had gone out when I arrived in the office. John ya había salido cuando yo llegué a la oficina. ¿Qué sucedió primero? Analicemos. Primero John se fue y después recién llegué a la oficina. ¿Se dan cuenta? Let's look at this example. I had saved my document before the computer crashed. This is the past perfect. Had saved. Now, in this case, we have the simple past, the computer crashed. What happened first? First, I had saved my document. Primero, yo guardé mi documento. Había guardado mi documento. Antes de que la computadora se malograra. Okay? Now, in this case, when they arrived, we had already started cooking. Cuando ellos llegaron, nosotros ya habíamos comenzado a cocinar.
¿Se dan cuenta? En este caso, la oración que tenemos primero es una oración en simple past. Y como les había dicho, when está acompañando siempre al simple past. Aquí tenemos al past perfect. No importa su orden en el cual se encuentran, al analizar y comprender la oración, nos percatamos que cuál fue el verdadero orden en el cual sucedieron estas acciones. Primero nosotros comenzamos a cocinar y después ellos llegaron. Entonces, aquí tenemos las expresiones de tiempo. Estas expresiones de tiempo nos van a dar un indicio, van a tener el trabajo de keywords, palabras claves. ¿Para qué? Para que nos indiquen qué tiempo, qué estructura gramatical vamos a emplear en nuestra oración o al momento del cual estamos hablando. Before. Usualmente después de before vamos a encontrar el simple past o vamos a encontrar un punto específico. Usualmente después de by vamos a encontrar también un momento específico, una hora específica. Eso es lo que mayormente se va a encontrar con by, horas específicas. Después de after vamos a ver al past perfect. Se va a caracterizar por eso. Pueden haber algunos cambios, pero lo más común es ver a after que está acompañando al past perfect o a su costado está el past perfect. Por el otro lado, when se va a encontrar siempre con el simple past. Es un time expression que va a estar acompañado del simple past. Y lo mismo sucede con by the time. Es otro time expression que está conectado o que va a acompañar al simple past. So let's check this sentence. The teacher had checked the answer before the lessons. El profesor había revisado las respuestas antes de la clase. Analizando esta oración, ¿qué sucedió primero? Primero el profesor revisó las respuestas, después él realizó su clase. Y nos percatamos que before está acompañando en esta situación un momento específico. In this case, we have I had finished my homework by 8 o'clock. In this case, next to by comes the hour. And here we have the past perfect. Cuando el reloj marcó las 8, yo ya había terminado mi tarea. Eso nos está queriendo decir. I left after I had finished the test. Yo me fui después de haber terminado mi examen, la prueba. En este caso, la persona primero terminó su prueba y después se retiró. The concert had already started when we arrived. El concierto ya había comenzado cuando nosotros llegamos. ¿Nos damos cuenta? When está acompañando el simple past. ¿Y qué sucedió primero aquí? El concierto ya inició y nosotros recién llegamos después. Con by the time, ¿para cuándo? By the time I got to class, the lessons had started. Para cuando yo llegué a las clases, las lecciones ya habían comenzado. Okay, now let's practice using the past perfect simple. First, let's analyze the first sentence. When I arrived at the cinema, the film. Cuando yo llegué al cine, el when recordemos que usualmente va a introducir a una oración en simple past. Aquí tenemos I arrived. Cuando yo llegué al cine, la película ya había comenzado. Tenemos que aplicar el past perfect. The film had already. Podemos añadir already, es opcional. Had already o simplemente had started. Ya la película había comenzado. That's all. When I arrived at the cinema, the film had started. La película había comenzado. The second one, she, in China, before she went to Thailand. Let's remember that here we have before. And usually, after before comes the simple past. So, the first sentence is gonna be the past perfect. Let's write. She
had lived she had lived in China before she went to Thailand. Now, in number 3, after. We have to remember that in some cases, uh, after comes with a sentence in the past perfect. So we're gonna have after they had eaten. Let's remember to use the third form of the verb. After they had eaten the shellfish, they began to feel sick. Después de que ellos habían comido los mariscos, ellos comenzaron a sentirse enfermos. ¿Qué sucedió primero? Comieron los mariscos o habían comido los mariscos. Recordemos, past perfect. Ellos se sintieron enfermos como una consecuencia. Ok, if you, aquí tenemos un condicional. But in this case, we can also use the past perfect. If you listen to me, you would have got the job. Tú hubieras obtenido el trabajo. If you had listened, si me hubieras escuchado, hubieras obtenido el trabajo. Number 5. Julie didn't arrive until after el verbo leave. Julie no había llegado hasta después de que I had left. Después que yo me había ido. Number 6. We were late for the plane because el verbo forget our passports. En este caso, ¿qué vamos a usar? Nosotros llegamos tarde al avión porque ¿por qué? ¿Qué había pasado antes? ¿Por qué se llegó tarde al avión? Because we had for, in this case, what is the past participle of forget? Is forgotten. We had forgotten our passports. Number 7. She told me a lot before the exam. Ella me dijo, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo? She had studied a lot, que había estudiado mucho antes del examen. It's like this. The next one. The grass was yellow. ¿Por qué el grass estaba amarillo? Tenemos ya una oración en simple past, por lo tanto podemos deducir que esta oración va a estar en past perfect. Analicemos el contexto. The grass was yellow because it not rained all summer. El grass estaba seco, se secó. ¿Por qué? Porque no había llovido todo el verano. Por lo tanto, ¿qué auxiliar utilizamos para formar un past perfect en negación? Usamos hadn't. Because it hadn't rained. It hadn't rained all summer. Number 9. The children. We have also a negative sentence. And the verb do their homework, so they were in trouble. ¿Por qué se metieron en problemas? ¿Qué hicieron antes? Ellos, o más bien, ¿qué no hicieron? They hadn't done. Ellos no habían hecho su tarea, por eso estaban en problemas. ¿Qué sucedió primero? No realizaron la tarea. ¿Y qué sucedió después? Se metieron en problemas. Number 10, the last one. Have also a negative sentence. Not eat, so we went to a restaurant. ¿Por qué se fueron a un restaurante? ¿Qué había sucedido antes? They hadn't eaten. Ellos no habían comido, por eso fuimos a un restaurante. So, that's all, class. Easy, right? Okay. Okay, so that's all for today. Let's see you on the next class. Please take care.
Bye.